Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta 12ª sesión de la materia de teoría del Estado. Ya es la última sesión como tal, que estaremos revisando alguna de las actividades, ya que la siguiente semana es el examen final. Ya nos dieron la autorización, la, la indicación, nuestros supervisores, que dejáramos visible el examen final. Y bueno, ya lo tenemos todo. Ahí ustedes ya lo pueden ver. Inicia el 25 hasta el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Y canijo, no está, este no está visible. Que a veces ahí nos juega la plataforma algunas anomalías ahí nos hacen. Pero el examen sí está visible, ok. Sí, la plataforma a veces le da a uno ciertos mandos y no nos los cumple, y a veces ahí estamos batallando con ella, pero en la mayoría creo que está todo bien. Si no me lo hacen saber, si no se llega a ver alguno de los exámenes, pues me lo hacen saber ahí inmediatamente. Bueno, otro de los temas que les iba a mencionar, que todas las actividades están abiertas, ya como se los había dicho también anteriormente, hasta el 24 de diciembre, diga, perdón, 24 de noviembre, nuevamente, ya me voy un mes adelante. Es que es como muy clásico, ¿no? El 24 de diciembre. El 24 de noviembre es cuando se finalizan este próximo domingo, se cierran y ya no hay, eh, ahora sí que chancita, si me valga la expresión, una nueva oportunidad para poder hacerla. También están abiertas las dos actividades opcionales. Si las quieren hacer, les vamos a dar puntos, si no, pues no, pero tampoco les vamos a quitar. La de cuestionario, que son 150 preguntas, y la del video de aprendizaje, 10 a 5 minutos explicando algunos de los temas vistos durante este curso, desde el primero hasta el último que estaremos viendo esta semana. Cualquiera de ellos ustedes pueden elegirlo, escribirlo, videofilmarse, y si lo hacen bien, con su portada, con su introducción, conclusiones y bibliografía, pueden llegar a tener hasta un punto de 10. Entonces, bueno, pues ahí sí se los aconsejo que si andan un poquito mal en sus calificaciones, ni lo duden, ni hagan así el esfuerzo final para poder obtener pues una mejor calificación. Bueno, nos vamos a lo que es esta semana. En esta semana tenemos un foro que también les pido que deben de estar realizando, ya que es esencial para su calificación, también es obligatoria, un foro y una actividad. Es un poquito más de trabajo, pero bueno, ni tanto. El foro es un comentario de lo que hemos estado aprendiendo durante este curso de teoría del Estado, que tal vez a muchos se les ha hecho muy complejo, muy difícil de comprender, pero para algunos otros sí me lo han hecho saber que es muy sencillo, que comprenden qué es la teoría del Estado, de dónde proviene, y que todavía sigue modificándose y todavía siguen grandes autores realizando, ahora sí que sus nuevas tendencias para poder tener ciertas teorías, nuevas teorías o nuevas o teorías más contemporáneas, podríamos estarlo mencionando, ¿no? Porque pues bueno, va modificándose la sociedad, que es un elemento esencial del Estado, se van modificando también pues los tipos de gobierno también en algunos estados, en algunos países, y pues bueno, también hasta los territorios se van modificando a base de guerras y a base de a veces de cuestiones no muy legales, pero pues bueno, también se dan estos
estos cambios, ¿no? Como tal. Eh, Todo eso, algunos comentarios que pueden llegar a tener ahí que se les vengan, aquí es cuándo y dónde. Y también háganlo, algunos dos, tres parrafitos, dos, tres rengloncitos, perdón, expresen con sus palabras, por favor, se los pido, pues qué les pareció el curso, qué llegaron a comprender, qué en verdad no les gustó, qué en verdad, para poder estar nosotros en una retroalimentación, saber, considerar qué es lo que están ustedes solicitando, que a lo mejor sí habrá gente que le gustó mucho esta materia y que pues, se quieren, no sé, empapar más, digo, válgame la expresión, se quiere empapar, se quiere aprender mucho más de esta materia, pues bueno, ahí estamos como siempre a sus órdenes para hacerle llegar algunos textos. Igual también eh, en la biblioteca virtual, estaba lloviendo hace poquito, que me metí ahí también a estar viendo los textos y también nos acaban de mencionar, ya está las reinscripciones, a que no se les va a pasar, reinscribirse en bachillerato, licenciatura y maestría a partir del 19 hoy, ya se pueden reinscribir para que se lo consideren y vayan a quinto tetramestre. Muchas felicidades, ya van a ir a la mitad, ya con mucho esfuerzo me imagino, pero pues ya vamos a ir a la mitad, todavía les falta mucho. Les mencionaba la biblioteca virtual, aquí hay algunos ejemplares también de Teoría del Estado que pueden ustedes considerar para su lectura y también muchos otros más títulos, 130,000 títulos de 550 editoriales. Esto es un gran logro de nuestra universidad, llegar a tener el acceso a esta gran cantidad de libros, ¿no? De manera virtual, son libros de internet, pero pues es una gran herramienta para todos y cada uno de nosotros. Yo me incluyo, porque también, pues bueno, digo, me beneficia tener ese, esa biblioteca virtual. Igual también ya considero también realizar una maestría. Estoy pensando el próximo año inscribirme en una maestría y pues también voy a estar ahí ustedes, digo, consultando estos libros. Igual a ustedes también se les desea que terminando su licenciatura ya van, ahora sí que ya saben enfilados, ya saben el procedimiento de cómo se hacen las actividades y pues sigan con la carrera profesional y tengan una maestría, ¿no? Ya licenciados somos muchos. Bueno, yo también tengo una maestría en docencia, pero igual me gustaría tener alguna otra maestría, ¿no? También ya eh, en la educación a distancia, algo así también creo que lo mencionan, y estaré valorándola en estos días para si me pongo a estudiar nuevamente. Bueno, ahí nada más aclarando ese punto, pues bueno, ahora sí vamos a entablar la conversación de esta semana. Este sí es un objetivo más pequeño, pero no porque sea pequeño no deja de ser importante, ¿no? Es el tema de la formación, modificación y extinción de los estados. El objetivo es explicar las funciones, las teorías y las ideas de las doctrinas acerca de la justificación y los fines de la organización del Estado. Eh, Como tal, déjenme nada más abrir el libro y posicionarme ahí. Vean los videos también, a veces los videos son muy didácticos, les gusta a ustedes estar viendo, visualizando y van comprendiendo mucho mejor por los temas. Ya posteriormente realizan el tema o lo leen y ya comprenden mucho mejor. Ya, mira, esto se trataba. Aquí también lo dice en el libro, como lo decía en el video, ¿no? Y así se trata de esto, ¿no? De ir haciéndonos
más conocedores de los temas. Como tal, aquí tenemos la formación, modificación y extinción del Estado. Vamos a dar un poquito de lectura sobre qué es lo que podría estar viniendo ahí como preguntas en en su actividad. Primeramente aquí nos menciona en su introducción el autor que siguiendo los estudios de Alessandro Gopali pueden distinguirse para facilitar mejor la enseñanza dos órdenes de las formaciones de los estados, ¿no? La primera nos menciona que es aquella en la que el estado surge de manera directa, que es la formación primaria u originaria o la fundación. Y mientras que tanto la segunda nos menciona que es la formación secundaria o la transformación ya en sí de un estado como tal. En esta formación puede darse a partir de la necesidad de varios estados de una forma de uno solo, o como resulta ser en el caso de México, eh, o sea, como lo resulta ser que en muchos estados es un mismo país, ¿no? Eh, una misma república. O también derivado de las posibilidades de constituir varios estados a partir de la desegregación de un gran estado. Esto podemos estar mencionando ahí el ejemplo de la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas y Soviéticas, que le llamaban la URSS. Recordemos que era todo un conjunto ahí de una gran extensión de territorial, pero eran muchos países la que la constituían. Posteriormente se llega así que un movimiento llamado la perestroika y pues ahí se empiezan a disgregar, eh, a disolver esa Unión Soviética y pues bueno, cada quien se crean sus países como tal. Algunos siguen manteniendo ese régimen de Estado eh, eh, republicano soviético y algunos no, algunos ya se volvieron republicanos democráticos con tendencias más comerciales, ¿no? En ese sentido, más capitalistas, que era la palabra que estaba buscando. Y ahí uno de los casos en ese caso es Ucrania, que Ucrania llegó a tener también esa independencia y de la cual ahora se está viendo ese conflicto mmm, bélico para que la Rusia como tal quiera, quiera adjudicarse ese terreno como tal. Entonces ahí está el conflicto desde hace ya varios años, creo que ya van dos, algo así, o iríamos por el segundo año, en donde pues bueno, se está ahí peleando ese territorio, ¿no? Igual también el conflicto de la franja de Gaza entre palestinos y israelitas, ahí entre esos dos estados, pues bueno, se están peleando también cierto pedazo de territorio que los dos dicen que les corresponde, que los dos dicen que pues históricamente se sienten con derechos a ese parte de territorio. Y pues bueno, ahí que sí, digo, ahí es de pensarse, ¿no? Ahí también es de remontarse al estudio de la historia y pues llegar a tener nuestra propia eh, opinión como tal. Yo sí me reservo, pero sí tengo una opinión muy propia, ¿no? Como tal. Este mismo autor también, Alexandro Gopali, señala como causa de la extinción del Estado, ya sea la fusión, la incorporación y el fraccionamiento.
Son las tres maneras que él señala como podría estarse extinguiendo un estado. Más adelante también nos habla sobre las formas de gobierno y estado. Como tal, las formas de gobierno nos habla ahí, son diversos autores que nos dan sus formas de gobierno como tal. La palabra Estado designa a la organización política como un conjunto en su, en su completa unión formada por los diferentes elementos que la constituyen y representan un todo, una unidad y su organización. Ya saben, el Estado se constituye sobre el territorio, con una sociedad, con una población y que también se someten a un gobierno constituido como tal y que se le denomina soberano, ¿no? Eh, Ahí también nos menciona que en tanto que el gobierno se utiliza para designar el conjunto de poderes públicos de los órganos a quienes se atribuye el ejercicio de la soberanía en forma de un elemento del Estado que organiza y distribuye las estructuras y competencias de los órganos que componen al gobierno. Por lo regular es como siempre aquí se le refiere al Estado, al mencionar al Estado, es como les he mencionado en alguna otra ocasión, muchos eh, personas, hasta políticos como tal, ni se diga los conductores de algunos medios de comunicación, más enfasados en las noticias, sobre el Estado como el gobierno, ¿no? El Estado es el gobierno es el Estado, el Estado es el gobierno. Y no, ya ustedes como estudiadores de la teoría del Estado, nos damos cuenta que el Estado en sí, eh, que el gobierno, perdón, es un elemento del Estado en sí. Y no el Estado es el sinónimo de gobierno, ¿no? No es igual. Pues, hay que ir modificando este modo de pensar para comprender mucho mejor. Nos habla ahí de Platón. Platón tenía su concepción de las formas del Estado, ¿no? Y nos habla que es la aristocracia o el gobierno de los filósofos, la oligarquía, cuando los propietarios asumen el poder político, y la democracia o gobierno de masas. Eh, Ahí comprendamos bien esos tres términos, la aristocracia, la oligarquía y la democracia. Esto no lo presentaba Platón como tal, mientras que Aristóteles mencionaba dos de ellas, formas puras o perfectas, como la monarquía, la aristocracia y la democracia, o formas impuras o degeneradas como tal. Y también nos menciona como la tiranía, la oligarquía y la demagogia, perdón. Esas son las dos formas que nos señala ahí Aristóteles, las puras o perfectas y las impuras o las degeneradas. Eh, Degeneradas, tan degeneradas. Mientras que también Pobilio menciona ahí que existe también un gobierno que se puede dar mixto, es decir, el poder divino entre el pueblo y también el monarca, ¿no? Um, Podríamos manejar aquí unos ejemplos de estos tipos de gobiernos, pueden ser Inglaterra, España, que siguen manteniendo todavía una monarquía, pero que también tienen sus eh, con sus parlamentos, perdón, sus parlamentos
en donde se deciden ahí las leyes que se están modificando. Ya no las leyes no las crea el monarca, ¿no? O así las crean los parlamentos. Perdón, perdón, me dio un poco de tos. Otro de los grandes autores ahí que también hemos mencionado anteriormente y que nos señala en este capítulo es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, y nos menciona que hay un gobierno con un jefe a la cabeza guiado por la ley de la virtud. Aluden a los regímenes encabezados por un rey, un grupo de aristócratas y por el gobierno y por el pueblo, pero amenazados por la sedición y las tiranías. Así es como nos lo menciona este célebre autor, su forma de gobierno. Mientras que Maquiavelo también nos menciona que son todos los estados, o son repúblicas, o son principados. Así tan sencillo lo describe Maquiavelo, Nicolás. O todos son repúblicas, o todos son principados, o sea, son monarquías, o sea, de los principados, o sea, en el sentido de los reyes, o las repúblicas en el sentido también, pues, ya sean democráticas o, o de alguna otra manera aristocráticas, en ese bueno, sí, democráticas, oligarcas también podrían llegar a también ser. La oligarquía que aquí claramente nos la expresa el célebre autor Platón. La oligarquía cuando los propietarios asumen el poder político, ¿no? Cuando en sí las empresas, los empresarios son los que se presentan ante el poder político y ellos son los que llegan a tener que mandar, ¿no? Digo, qué buena forma de ver este autor, mmm, digo, desde hace mucho tiempo, como el poder del dinero, el poder de la propiedad, también puede influir en en las formas de gobierno, ¿no? Como tal. Eh, Otro de los autores, aquí nada más para finalizar este capítulo, es Montesquieu. Montesquieu nos habla en el capítulo del espíritu de las leyes, nos menciona que supongo tres definiciones, o mejor dicho, tres hechos a saber: que el gobierno republicano es aquel en el que el pueblo, en, en, en cuerpo o solo parte de él, o sea, en su totalidad o parte de él, ejerce la potestad soberana. Mientras que el monárquico es aquel en que el gobierno es uno solo, pero con arreglo a las leyes fijas y establecidas. Y a diferencia de se encuentra el despótico. El Estado, el gobierno despótico es aquel en el que uno solo, sin ley ni regla, lo dirige a toda voluntad y capricho. Aquí estaríamos hablando pues sí ya de una tiranía eh, como tal, ¿no? En ese sentido, no lo señala ahí Montesquieu. Montesquieu también hay que recordar lo que es muy célebre por su división de poderes, ¿no? El presentar al Estado con esa división de poderes para que no ejerzan no esté uno superior al otro. Y por lo regular son tres, ¿no? El poder ejecutivo, el que administra, el presidente, el poder legislativo, el que crea las leyes, y el poder judicial, el que las cumple, hace valer también las leyes.
Mm, a él se le designa esta forma de gobierno también a Montesquieu, la división de poderes. Finalmente puede señalarse también en la opinión de Sierra Rojas que la clasificación que ha perdurado, perdón, de las formas de gobierno reduce a estas o a estos dos grandes grupos. En sí es la monarquía y la república, perdón, son las que han perdurado, han prevalecido durante muchos años. Tal lo cual, pues nosotros también somos, perdón, una república como tal. Eh, y nos menciona ahí que dependiendo de las formas de gobierno, llegan a denominarse los estados, ¿no? Como monárquicos, aristocráticos o democráticos. En la actualidad se es posible encontrar a estados con gobiernos mixtos, como se lo mencionaba hace un momento, ejemplo de Inglaterra y España, que pues bueno, se pueden dar cuenta también hace poco que en España han tenido ahí mmm, ciertos cuestiones de embates de aguaceros muy fuertes y luego han tenido detalles ahí con, con las infraestructuras y con la pérdida de vidas. Eso definitivamente está difícil. Y se resistieron un poco ahí a la visita de los monarcas, de los reyes, porque como manejan ese sistema mixto, fueron fue el presidente y también fueron los reyes, y pues no los recibieron muy bien, ahí también tuvieron un desencuentro con sus pobladores en España, ¿no? No recuerdo muy bien la ciudad, pero bueno, han sido varias, es que también han sido varias ciudades que han sido afectadas por embates meteorológicos, más que todo el agua y el viento, ¿no? Pero bueno, aquí les menciono eso porque aquí también nos habla de una extinción del Estado, ¿no? Y ahí podría estar tal vez si la gente no si la gente lo decide y así lo considera propio, podrían extinguir ese estado monárquico y tan solo ya ser una república España, ¿no? Sin esa dualidad mixta, ¿no? Como tal. Eh, Más adelante nos habla sobre la crisis de Estado y el liberalismo. Aquí, en ese sentido, nos habla que eh, hay este tipo de crisis se enfrentan los estados, provocadas por las siguientes causas: la pérdida de la confianza en las ideas, la concepción política que sostienen el tipo histórico del Estado, o segunda, la modificación de las condiciones sociológicas, y tercera, la evolución de las doctrinas políticas. Esas tres formas de ese tipo son crisis que enfrentan estos estados como tal. Las características de estos estados también nos lo mencionan los estados liberales. Como tal, nosotros somos un estado también liberal. Nos menciona que tiene ciertas características muy específicas y una de ellas es que tienen una constitución que regula el poder y la libertad, el poder y a la libertad. Y segundo, existe una repartición y equilibrio entre los poderes. Como se lo mencionaba aquí, también la división de poderes es una característica de un Estado liberal. Cuenta con un gobierno representativo que es producto de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y garantiza un régimen de igualdad legal que evite el abuso. Quinto, cuenta con una opción pública fortalecida y actúa con regular
la actividad del Estado. Regula la actividad del Estado en sí también, el mismo Estado. Y por último, también posee un sistema de recursos para hacer posible la responsabilidad de cada órgano público del Estado. Eh, Hay un orden jurídico también como tal, al que surgen todos los actos del Estado bajo el principio de legalidad. Todas estas son características de un Estado liberal. Y como nos podemos dar cuenta, pues nosotros somos un Estado liberal, porque coincidimos en estas características. Tenemos un Estado de Derecho con un orden jurídico, con un sistema también que administra los recursos, eh, también nuestros sistemas divididos de los poderes, como lo mencionaba, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Eh, También cuenta con una opinión pública fortalecida como tal ante la representación de los demás estados. Inclusive hoy en día, bueno, el día de ayer, creo que fue la representante de nuestro estado como tal, la presidenta, fue en una representación de todos nosotros a una convención de los demás países, el G20, en donde se reúnen y pues bueno, tratan de hacer políticas también a nivel mundial para ir innovando, ir tal vez haciendo más viable o teniendo un sentido mejor del bien público temporal. Y pues bueno, cada uno de los mandatarios asisten a estas reuniones para pues bueno, hacer sus aportaciones a a estos, a estos nuevos retos que nos estamos, pues, que se nos presentan, ¿no? A nivel global, a nivel mundial. Y pues bueno, uno de ellos es la contaminación como tal y pues bueno, ella está haciendo su aportación en ese cambio. Bueno, volviendo al tema sobre las crisis, bueno, ahí queda la crisis del Estado, el liberalismo como tal, los países que son liberales, mientras que las organizaciones políticas y totalitarias, nos habla aquí el autor, se, se identifica la característica de las organizaciones políticas totalitarias en el desarrollo de los estados. A través de la historia, no han podido dejarse de reciclar las organizaciones políticas totalitarias. Eh, Al surgimiento de la república, de la democracia y el Estado liberal, los estudiosos se equivocaron al imaginar que quedarían suprimidas las formas políticas con estas características. Por error cometieron al pensar que los estados transformados a partir de las revoluciones sociales que se crean, que se crean precisamente como resultado de los desequilibrios en el poder, la riqueza, la prosperidad de los medios de producción y podrían, distin, y podrían distancia del totalitarismo. Perdón. Queremos comprender sobre esto que hay estados totalitarios. Uno de ellos puede ser el socialista, el fascista, y aunque nos menciona el Estado Nacional Socialista también, que es España, nos menciona el autor que al haber surgido ya la república y la democracia, el Estado liberal como tal, mmm, ya estas se tendrían que suprimir, pero no, hoy en día aún así todavía hay estados socialistas, hay estados pues con tendencias un poco fascistas como tal, no estado fascista, pero sí hay unas tendencias. Y bueno, ¿qué es un estado socialista? Un estado totalitario como tal. Nos menciona que a partir de la clase de luchas, de la lucha de clases, que
que se entraña en el reclamo de los que menos tienen en lo económico contra los que más tienen, se crea el terreno propicio para la doctrina socialista, que postula la intervención del Estado para dar fin con esta injusticia. La característica principal del Estado socialista es, en sus diversas expresiones, es la soviética. Perdón, algunos ejemplos de estos estados socialistas: la soviética, la cubana, la venezolana, son repúblicas, estados como sí, socialistas. Y están relacionadas con la organización de la economía, es decir, que el Estado funcione como el propietario de los medios de producción. Es por eso que a veces no se han dado muy bien estos estados, porque el mismo eh, gobierno es el propietario de esos medios de producción, de todos los medios de producción alimenticia, o igual en los sectores primarios, la minería, el petróleo. Entonces son ellos los mismos que realizan y no dejan que ningún otro particular pueda realizar actividades en este estado socialista como tal. Entonces, por eso se presume que por eso no han progresado como tal. Eh, y pues bueno, hablamos de esos estados: Cuba, Venezuela y la Unión Soviética, o el estado de Rusia, vaya, en sí. Otro de los estados ahí que también me lo mencionan de una forma totalitaria es el estado fascista. Y la presencia del estado fascista será posible encontrarla a partir de la crisis del estado liberal al término de la guerra del 1914 al 1918, que da lugar en la creación del comunismo y el fascismo. Eh, este estado fascista es creado por Benito Mussolini en Italia y se autoproclama como sustituto del estado liberal. Llega a ser reconocido por filósofos como Jorge del Vecchio como un estado que a la superioridad que tiene sobre los regímenes anteriores. Es intrínsecamente más justo porque siempre es verdad que que la justicia constituye el fundamento de los estados. Para el fascismo en sí, el estado es absoluto, respecto de los cuales los individuos y los grupos son relativos. En el estado fascista, la forma más apta y potente de personalidad es la fuerza, pero del espíritu, la cual resume toda la forma de vida moral o intelectual del hombre. Así como tal lo menciona el autor sobre este estado fascista. Y yo, pues, bueno, aunque ya Italia lo inició Benito Mussolini, pero en Italia yo consideraría alguno de estos estados todavía vigentes como Norcorea, el Corea del Norte, vaya, que es un estado, como menciona aquí el autor, que eh, es primero el estado que cualquier individuo, ¿no? O sea, no se le da la personalidad, no tiene ese, 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 esa fuerza la persona como tal, sino es el estado, es el que tenemos que estar prevaleciendo ante cualquier vida de las personas, ¿no? Mucho, muy radical también, digo, como tal. Otro de las formas de Estado ahí que también nos señala, totalitarias, perdón, el autor, es la del Estado Nacional Socialista. Aquí se parece algo, tiene alguna similitud con el Estado socialista, pero es en sí primeramente un Estado nacional. Y en la práctica de este Estado nacional socialista, el que representa la mayor importante expresión del Estado totalitario, en el que el jefe de gobierno asume todo el poder político en nombre del Estado.
transforma la organización federal alemana y la convierte en un estado centralizado, autoritario y totalitario. También el pueblo adquiere en este Estado Nacional Socialista significancia, una nación de carácter étnico, la unidad de la raza aria, todos los individuos de una misma sangre que tienen los mismos rasgos hereditarios y físicos y psicológicos. El conductor del Estado nazi, como se le conoce popularmente, era el caudillo y jefe supremo, el Führer, el encargado de ejercer el poder en forma autoritaria y totalitaria. Pues aquí nos referimos también pues al nazismo, ¿no? En Alemania, que fue un partido político nacional socialista, y pues bueno, tenía también sus tendencias, ¿no? Muy radicales como tal. Bueno, más adelante estamos hablando sobre ya dejamos los estados políticas totalitarias, ahora vamos sobre los regímenes políticos autoritarios. Los autoritarios. Aquí nos menciona previamente el Estado portugués corporativo. En Portugal se impulsa un proceso político para generar la transición de un Estado corporativo muy similar al Estado fascista. El corporativismo es una doctrina económica con base a la organización política en la que todos los órganos de representación del pueblo comparten una representación profesional, es decir, que los partidos son sustituidos por las organizaciones gremiales. ¿Ok? Ese es el Estado portugués corporativo. Mientras que el Estado nacional sindicalista español, este Estado durante el siglo XIX, principios del XX, recibe las ideas francesas y las marxistas que condicionan la existencia del Estado liberal y provocan una seria crisis, de tal manera que los españoles se dieron a la tarea de buscar una respuesta al problema de la crisis del Estado, buscando el rescate de los valores patrios, la unidad nacional a partir de la persona portadoras de los valores. Es la definición de ahí también que nos hace también el autor sobre estos estados autoritarios, ¿no? El Estado portugués corporativo y en el Estado Nacional Sindical Español. Aquí nomás quisiera también hacer un énfasis en lo que menciona el autor sobre el Estado portugués corporativo. Dice que la experiencia que se vivía en México hasta el año 2000 de alguna manera revelaba esta relación con el corporativismo. Un partido hegemónico como era el Partido Revolucionario Institucional había conseguido una vez que la Revolución Mexicana en 1910 ha, ha triunfado, se organizan los corporativos campesinos, obreros, y en el sector popular incluían a los comerciantes, profesionistas y hasta los militares en retiro. O sea, nosotros también teníamos esta forma como corporativa de estar realizando nuestras formas de gobierno, ¿no? En México, que también le debemos mucho, ya que pues la democracia que ahora tenemos pues fue a base de mucha historia, muchos a base de tener tendencias de algunos estados y luego después cambiarlas, reformarlas, cambiarlas totalmente o adaptar otras formas de estado. En donde aquí también, pues bueno, ahí se dan esto que le llaman las crisis, ¿no? Las crisis del estado. Hay una superación de la crisis del estado por la democracia. Ese es el último capítulo y nos menciona
los niveles de pobreza en los principales países del mundo no han logrado ser reducidos y ahora esta crisis es acompañada por las novedades de los últimos tiempos con el desmembramiento de la URSS, la guerra por el petróleo en los países árabes y las recesiones norteamericanas. Mm, por momentos, los sistemas políticos parecieran que están rebasados por los acontecimientos de carácter económico. Y pues bueno, esto definitivamente, la pobreza en los estados crea esta crisis porque mm, pues la gente de alguna otra manera no está conforme con esa, digo, ¿quién está conforme con la pobreza? Entonces, de alguna otra manera se asocian y pueden llegar a tener esas crisis que hasta se puede derrocar algún gobierno como tal, ¿no? Ya ha sucedido. Digo, hablemos la Revolución Francesa, en donde el Estado, donde la población se hartó de la monarquía y pues hasta los decapitaron a sus monarcas, ¿no? O sea, ya a tal gravedad de matarlos por estar en esa inconformidad que sentían los pobladores en ese tiempo y en ese lugar. Mm, hay las crisis del Estado por la democracia, es la presencia del Estado civil y la fuerza del Estado que ha adquirido la opinión pública sobre los elementos fundamentales en esta revisión. Nos menciona ahí el autor que, pues, en sí, esta presencia de la sociedad civil, la fuerza que ha adquirido esta opinión pública, son elementos fundamentales en la revisión de estas crisis. Como hoy en día también tenemos, pues, ahora mucho acceso a la información, nos podemos llegar a tener como que vamos a reunirnos, vamos para tal o cual exigencia, y anteriormente pues era como más complicado y ahora también se genera esa crisis en los estados al estar pues en esas situaciones, ¿no? Y alguna de ellas pues bueno es en sí la pobreza. Bueno, ya vamos a dejar, nuevamente agreguen a Valeria Redondo por favor al grupo de WhatsApp, Magdalena Solís, Manir o Paola, ahí háganle el favor o comuníquenlo a sus demás compañeros ahí para que la agreguen. Bueno, vamos a concluir aquí ya nada más con este último capítulo. Eh, es, es, eh, es un placer, un gusto haber estado con ustedes, describiendo todo este libro ahí, que lo acabamos de cambiar. Yo también lo estoy estudiando, sinceramente, lo fui a la par con usted. Digo, muchos temas ya no los conocemos, los tenemos ya como muy integrados a nosotros, ya que pues estuvimos con el texto del maestro José, diga, Porrúa Pérez, Francisco Porrúa Pérez, y entonces pues también es mucho, muy asociado a este. Pero sí quisiera hacer el cambio para que tuvieran, no sé, lo comprendieran un poquito mejor estos temas y no estuvieran ahí batallando. Eh, pues vaya, fue un placer, un honor estar con ustedes en estas 12 primeras sesiones, describiéndoles el texto como tal. Y pues bueno, ya nada más nos quedarían otras dos últimas sesiones del examen final como tal, que desde ahorita les digo, nada más van a ser las actividades de la segunda parte. La primera parte no la vamos a tocar, eso ya se evaluó en el examen parcial, precisamente aquí lo tenemos. Tan solo estaremos viendo la de la semana 7 en delante. Actividad 6, actividad 7, actividad 8, actividad 9 y aquí está la 9. Es que aquí ya nos desfasamos porque son eh, el examen parcial, perdón. Actividad 10 y actividad 11, que es la que estamos viendo en este día para esta semana. Si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto mándenme un mensajito. Se me cayó el intento, se me fue el internet, se me fue
la luz, cualquier circunstancia que tengan, manden un mensaje y trataremos de apoyarlo en la inmediatez de lo posible. Ahí tengo ya varios mensajes que tengo que contestar. Ahí digo, es que el día de ayer fue asueto, entonces ya no quise contestar ninguno, pero sí, créanme que no pasa este día en que les voy a contestar a los que tengo ahí pendientes. Muchas gracias a los que están, a las personas que están con su servidor en este día. Y pues bueno, ahí nada más me queda que dejar abierto este puente que es la plataforma para cualquier comentario, aclaración, duda que tengan respecto a esta materia o hacia otra, pues con mucho gusto estamos para apoyarlos en lo posible. No me despido, sino les digo hasta luego, hasta la próxima semana y pues muchas gracias por escucharme y por llegar hasta aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego, compañeros.